Buenas tardes a todos. Yo soy Lucía Bortman, soy residente de tercer año de cardiología del hospital y el día de hoy voy a presentar mi monografía a la que nombré El embarazo en la hipertensión arterial pulmonar, un dilema ético que desafía la práctica médica. Esta monografía surge a partir del caso de una paciente que se presentó en nuestro hospital hace ya un tiempo. Para mí fue un punto de partida para interiorizarme e interesarme en esta temática. El caso trata de una paciente de sexo femenino de 23 años de edad con antecedente de lupus eritematoso sistémico que posteriormente desarrolló una hipertensión arterial pulmonar. A pesar de haberle dado una clara contraindicación para el embarazo y un adecuado asesoramiento acerca de los riesgos implicados, la paciente decidió quedar embarazada y llevar a cabo su gestación. Frente a esta situación, decidimos realizar un seguimiento estrecho con un abordaje multidisciplinario involucrando obstetras y especialistas de la hipertensión arterial pulmonar. Nos reunimos en múltiples oportunidades, evaluamos cada escenario posible y nos preparamos para el peor desenlace. Sin embargo, el resultado fue exitoso, tanto para la madre como para el hijo recién nacido. Frente a este resultado alentador, me cuestioné la conducta que habíamos tomado inicialmente. ¿Podríamos haber optado por una postura un poco más permisiva y haber acompañado el deseo de la paciente en una primera instancia? ¿Dónde estamos parados hoy en día con esta entidad? Concretamente, el embarazo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar continúa siendo una contraindicación en la actualidad. Como ya sabemos, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia entre 1 a 2 casos por millón de habitantes por año. Esta es más frecuente en mujeres jóvenes de edad fértil. El embarazo, por su parte, es un estado fisiológico que se considera tanto desencadenante como desestabilizante de la hipertensión arterial pulmonar. Este trata de un evento hiperdinámico, secundario a la progresiva expansión del volumen plasmático que inicia entre la sexta y octava semana de gestación. Este fenómeno aumenta el volumen sistólico, también la frecuencia cardíaca y en consecuencia puede generar un aumento del gasto cardíaco hasta un 50%. En mujeres sanas, la vasodilatación sistémica y pulmonar, mediada principalmente por la progesterona, permite una adecuada adaptación a estos cambios hemodinámicos sin aumentar las presiones pulmonares. Por el contrario, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, la vasculatura remodelada y el tono vasoconstrictor no permiten una adecuada adaptación, lo que genera aumento de las presiones pulmonares y en consecuencia una sobrecarga del ventrículo derecho. Esto puede generar su falla y esta es una de las principales causas de mortalidad materna. Asimismo, la compresión de la vena cava inferior por parte del útero grávido permite una reducción del retorno venoso, lo que puede provocar fluctuaciones bruscas en la precarga y generar un estrés ventricular aún mayor. El periodo del periparto es el momento más crítico y grave en la gestación. El dolor, la ansiedad, todo esto puede aumentar la frecuencia cardíaca y eso aumentar el gasto cardíaco aún más. En el posparto inmediato, la contracción del útero libera entre 300 y 500 mililitros de sangre hacia la circulación materna, que sumado a la reabsorción del volumen intersticial y a la descompresión de la vena cava inferior, se puede generar una sobrecarga aguda del ventrículo derecho y generar una descompensación hemodinámica en la paciente. Por su lado, la anestesia general también puede ser un precipitante para la descompensación hemodinámica de manera multifactorial, pero principalmente por la activación del sistema simpático y la liberación secundaria de las catecolaminas, sobre todo al momento de la intubación orotraqueal por el estrés físico que esto provoca. Por la inadecuada adaptación a estos cambios hemodinámicos, el embarazo en la hipertensión arterial pulmonar se ha asociado históricamente a una mortalidad materna de hasta el 56% y fetal de hasta el 13%. Es por esto que las guías de práctica clínicas más actuales para el tratamiento y diagnóstico de la hipertensión pulmonar recomiendan evitar el embarazo y en el caso de que este ocurra sugieren su interrupción temprana.
A lo largo del tiempo se han desarrollado terapias específicas para la hipertensión arterial pulmonar, lo que ha cambiado el paradigma del tratamiento de esta enfermedad y ha logrado una mejoría del pronóstico global de las pacientes. Gracias a esto, un número creciente de mujeres ha logrado una estabilización clínica de su enfermedad, alcanzando una vida funcionalmente activa y una calidad de vida cercana a la normalidad. Es por eso que muchas de ellas hoy en día se cuestionan el deseo de formar una familia y en el caso de quedar embarazadas incluso deciden llevarlo a término. A modo de mención, quiero destacar las 4 vías terapéuticas con las que contamos para el tratamiento específico de la hipertensión arterial pulmonar hoy en día. Tenemos inhibidores de los receptores de endotelina, la vía del óxido nítrico, los prostanoides y sus análogos, y la vía de los inhibidores de la activina. A la vez, sabemos que existe un subgrupo de pacientes que responde adecuadamente a los bloqueantes cálcicos y sabemos también que estos pacientes tienen un mejor pronóstico en comparación a los que no responden a estas drogas. Sin embargo, estas 4 vías de tratamiento no se encuentran habilitadas en su totalidad para el embarazo, ya que muchas de ellas son teratogénicas. En el caso de los receptores de endotelina, estos están completamente contraindicados por su teratogenicidad. Lo mismo sucede con la vía del óxido nítrico, que tampoco está recomendada. En cuanto a los prostanoides, estos sí forman la base del tratamiento de estas pacientes, se sugieren y se realizan el tratamiento con ellas. Y en cuanto a los bloqueantes cálcicos, también están habilitados. De hecho, a las pacientes que ya vienen recibiendo esta droga, se les recomienda continuar con la misma durante el embarazo. En cuanto a los inhibidores de activina, estas drogas son nuevas, se aprobaron en octubre del año pasado, con lo cual no contamos con experiencia en estas drogas sobre el embarazo, por lo que no se recomienda su uso en la actualidad. Realicé entonces una revisión de la bibliografía con el fin de analizar si el abordaje contemporáneo ha cambiado significativamente los desenlaces clínicos para hoy en día poder reevaluar la contraindicación del embarazo en esta entidad. Con este gráfico lo que busco exponer es el porcentaje de mortalidad materna en cada estudio y año de publicación, en orden cronológico. El tamaño del cuadrado representa el caudal de los embarazos involucrados en cada estudio. El primer gran trabajo que encontramos en la historia publicado fue en el año 1998 por Weiss como primer investigador principal. Este fue un estudio pionero, asentó las bases y fue un punto de partida para los estudios que se realizaron a futuro. Fue una revisión sistemática entre el año 1978 y 1996. Incluyó un total de 128 embarazadas y reportó una mortalidad del 38%, un valor altísimo. También destaca una mortalidad fetal del 12% y quiero resaltar que en este momento de la historia no existían terapias dirigidas para la hipertensión pulmonar, por lo que ninguna de estas mujeres recibió tratamiento específico a lo largo de su embarazo. De hecho, en el año 1996 fue el primer año en donde se aprueba la primera droga específica para la hipertensión pulmonar, siendo esta el epoprostenol. Vemos una tendencia, a medida que pasan los años, decreciente de la mortalidad materna. Si bien en la monografía extendida se incluyeron varios estudios pequeños relevantes, decidí no traerlos a colación el día de hoy y destacar los más importantes. Sin embargo, dentro de los más pequeños se encuentra el estudio de Bonin, que fue publicado en 2005. Fue un estudio retrospectivo, unicéntrico en Francia, que incluyó a 15 pacientes y tuvo una mortalidad materna de más del 35%. Sí se destacan en el año 2009 el estudio de Bedard, un estudio más grande, una revisión sistemática entre el 1997 y 2007. Este incluyó 73 embarazadas y reportó una mortalidad materna del 25%. En este momento de la historia ya sí se encontraban disponibles algunas de las terapias dirigidas para la enfermedad. De hecho, 57% de las mujeres incluidas en este estudio recibieron tratamiento específico. A los 2 años, en el 2011, se destaca el estudio de Jais, en donde, a diferencia de los anteriores, realizó un estudio prospectivo entre el año 2007 y 2010, que incluyó múltiples centros de Europa, Estados Unidos y Australia. El total fue de 26 embarazadas y la mortalidad materna del 11%. Resalta también la mortalidad fetal del 30%, también muy elevado. Y se destacan acá
dos componentes. Por un lado, 8 de las pacientes incluidas en este estudio eran respondedoras a bloqueantes cálcicos y ninguna de ellas falleció. Por el otro lado, de las 3 mortalidades maternas que se reportan, todas ellas se encontraban en una clase funcional 3-4 con una enfermedad mal controlada. En la siguiente década, podemos observar una ya estabilización del porcentaje de la mortalidad materna, ya más tendiente al 15%. Nuevamente, dentro de los estudios más pequeños de la época, se destaca el de Duarte en el año 2013. Este también fue un estudio retrospectivo. Este incluyó 5 centros en Estados Unidos, 25 embarazadas y reportó, como podemos ver, una mortalidad materna cercana al 15%. Dentro de los trabajos más grandes de esta época, tenemos el estudio de Piper en el año 2014. Esta nuevamente fue una revisión sistemática desde aquel 1998 hasta el 2013. Es decir, que dentro de varios otros estudios más pequeños, este estudio incluyó los trabajos grandes mencionados previamente. 77 embarazadas fueron el total incluidas y 16% fue la mortalidad reportada. Destaco acá que 13 mujeres en esta oportunidad, de las que estuvieron incluidas, eran respondedoras a los bloqueantes cálcicos y nuevamente ninguna de ellas falleció. Ya en un estudio más contemporáneo, en el 2020, tenemos el estudio de Luo, que este estudio, a diferencia del resto, fue retrospectivo, incluyó múltiples centros en China, desde 2004 hasta 2016, y este reclutó un total de 57 embarazadas y una mortalidad materna reportada del 15%. Esta tendencia decreciente de la mortalidad materna se acentuó más aún en el último tiempo, llegando hasta un porcentaje en la actualidad del 4%. Incluso algunos estudios más contemporáneos y pequeños, como el de Camp, el de Corbach, no reportaron mortalidad. Quiero destacar y detenerme brevemente en este 4% en la actualidad. Este corresponde al Registro Argentino de Hipertensión Arterial Pulmonar, el ARGEN-HP, del cual pacientes en seguimiento por el Hospital Italiano de Buenos Aires forman parte. Si bien continúan reclutando pacientes en la actualidad y sigue creciendo, el año pasado, en 2024, realizaron una publicación de sus primeros resultados. Esta publicación muestra un reclutamiento de pacientes entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023. Incluyeron pacientes, mujeres de mayor a 12 años, con un cateterismo diagnóstico confirmatorio de la enfermedad, que pertenezcan al grupo 1, 3, 4 y 5, excluyendo al grupo 2 de hipertensión pulmonar por no presentar tratamiento específico este grupo, e incluyó un total de 23 embarazadas. Como mencioné anteriormente, la mortalidad reportada fue del 4% y fetal del 18%. Actualmente este registro sigue creciendo y ya cuenta con 44 embarazadas. Quiero destacar además algo interesante de este registro, es que un gran número de estas pacientes fueron diagnosticadas con hipertensión arterial pulmonar durante el embarazo. Esto quiero volver a mencionar que el embarazo lo consideramos tanto desestabilizante como desencadenante de la hipertensión pulmonar. Sin embargo, la mortalidad no fue el único desenlace posible en estas pacientes. Algunos estudios incluso reportaron trasplantes de urgencia, pulmonares y cardiopulmonares. Y esto sucedió en estudios más antiguos, como aquel 1998, como en estudios más contemporáneos, como en el de Camp, que recordemos que no había reportado mortalidad, pero sí 2 trasplantes de urgencia. Y esto habla de una elevada morbimortalidad. Podemos observar entonces que sí hay una tendencia decreciente de la mortalidad materna a lo largo del tiempo, llegando en la actualidad hasta un 4%. Pero me volví a cuestionar en este punto. ¿Un 4% de mortalidad es aceptable? Quiero destacar la gran restricción metodológica que existe en esta entidad. Todos los datos disponibles en la bibliografía provienen de reportes de caso o de registros institucionales, debido a la limitación inherente a la realización de ensayos clínicos aleatorizados en esta población. Esto obviamente genera un desafío aún mayor al momento de manejar este cuadro, ya que si bien uno puede tomar tendencias de cada estudio analizado, no contamos con estrategias de alto nivel de evidencia. A su vez, sabemos que la hipertensión arterial pulmonar cuenta con múltiples etiologías posibles.
Su heterogeneidad etiológica, sumado a al reducido número de reportes de casos debido a la baja prevalencia de esta enfermedad, hace que haya una gran limitación al momento de generalizar los resultados y extraer conclusiones. Por último, y muy importante, considero que es posible que exista un sesgo de publicación hacia los desenlaces con resultado positivo, por lo que considero que todos estos resultados hay que tomarlos con cautela. Otro aspecto que encontré limitante al momento de analizar todos estos estudios publicados fue la falta del seguimiento a largo plazo. Como mencioné anteriormente, el momento del periparto es el momento más crítico y grave del embarazo. Es lógico que todos estos estudios se hayan centrado en esta primera etapa. Sin embargo, me cuestiono qué pasa con el seguimiento a largo plazo. ¿Cómo sigue la historia? ¿Un parto exitoso es garantía de una vida digna? Quiero retomar entonces el caso inicial que motivó esta monografía. Recordemos que la paciente había tenido un resultado exitoso tanto para ella como para su hijo recién nacido. Sin embargo, la paciente intercurrió en su posoperatorio con una pancreatitis necrotizante aguda. Por esto requirió múltiples ingresos a quirófano para realización de drenajes por colecciones asociadas a esta enfermedad. Esto se asoció a su vez a una progresión, una reactivación del lupus eritematoso sistémico, que era su enfermedad de base. Y posteriormente también presentó una progresión de la hipertensión arterial pulmonar, requiriendo intensificación del tratamiento para ambas enfermedades. Sabemos que la hipertensión arterial pulmonar, en este contexto, la progresión de esta enfermedad es muy común. Por todas estas complicaciones e intercurrencias en el posoperatorio, la internación de esta paciente se prolongó 103 días. Incluso posterior al alta, la paciente se reinternó 4 veces al cabo de un año. Y todo este tiempo destaco que encima se encontró alejada de su hijo recién nacido, lo que, por supuesto, genera también un estrés emocional muy grande. Entonces, los invito a reflexionar. ¿Es solo una cuestión de supervivencia o también de calidad de vida? Como conclusión, entonces, podemos ver y decir que hay una tendencia decreciente de la mortalidad materna a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe un sesgo de publicación hacia los desenlaces positivos y aun si los resultados fueran representativos de lo que sucede en la actualidad, considero que la tasa de mortalidad continúa siendo muy elevada. También es importante tener en cuenta la calidad de vida posterior, ya que es un factor que hay que tener en cuenta y no es negociable. Es por esto y como respuesta a la pregunta que sí, el embarazo continúa siendo una contraindicación en la actualidad para las mujeres con hipertensión arterial pulmonar. Quiero celebrar de todos modos los avances que hubo con respecto a esta entidad a lo largo del tiempo. También mencionar que probablemente hay mucha información que desconocemos y esto va a seguir seguramente profundizándose y continuar estudiándose en el futuro. Y por último, y como una reflexión personal, quiero destacar que esta entidad representa un desafío ético que trasciende lo puramente médico. A pesar de que la contraindicación del embarazo persiste, considero fundamental respetar la autonomía de las pacientes, entendiendo que la última decisión sobre su cuerpo y su salud les pertenece. Es por eso que como profesionales de la salud es nuestra responsabilidad participar activamente en el proceso de toma de decisiones y brindar información necesaria para que las pacientes comprendan los riesgos involucrados y de esta manera promover decisiones informadas. Gracias. Bueno, Lucía, muchas gracias. Lucía, como siempre, vamos a hablar primero de la presentación como estuvo y después del tema en cuestión, ¿está bien? Perfecto. Bueno, Bueno, muchas felicitaciones. La verdad que el tema es muy desafiante. La presentación me pareció perfecta, para decirlo de alguna manera, porque cubre todos los aspectos que requiere el tema y sobre todo valentía porque es un tema que ya lo dije, desafiante, porque nos enfrentamos a estos pacientes que, bueno, se encuentran en una situación que forma parte de casi una normalidad de una mujer joven de querer gestar y el médico obviamente le tiene que decir cuál es su realidad. En cuanto a la decisión de la paciente, será de ella, por supuesto, y lo discutiremos después, pero en lo que tiene que ver con la revisión bibliográfica, la presentación del tema, del desarrollo del tema, y hasta como dirían en Estados Unidos en las presentaciones, tuvo también una característica de elegancia. Así que muchas felicitaciones. Muchas gracias.
Bueno, bueno, felicitaciones por varias cosas. Primero por la elección del tema, la verdad que es apasionante. Creo que está cambiando mucho. Se están haciendo más relativas las cosas, como mucho en la vida, así que me parece un tema que está muy en boga. La monografía no la leí, pero imagino que si esto es el reflejo de eso, debe ser brillante. Y me encantó cómo lo expusiste. Muy elegante, como dijo el doctor, y el uso que hiciste de las diapos, que fue un complemento y no lo que era la charla. Así que te felicito realmente. Muchas gracias. Sí, me pareció también muy buena, pero voy a decir datos bien objetivos de por qué me pareció, no generalidades. Hubo tres aspectos que me parecieron muy buenos. Fue bien focalizada la cosa. Escúchame, a propósito de un caso, yo voy a tratar de responder esa pregunta y me parece que la respondiste. Segundo tema, es decir, que no se trató de una generalidad, no es una revisión del tema. Voy a responder una pregunta y se respondió. Y el segundo aspecto que me pareció que también estaba muy piola es ese gráfico que tiene originalidad. O sea, eso es un valor agregado que tiene, ¿verdad? Porque podía simplemente haberse colocado toda una cantidad de cuestiones. Así que por esas dos cosas, por el hecho de que fue focal y no fue una generalidad de una puesta a punto de un tema, ¿verdad? Una monografía debe responder respuestas, deben de plantearse una respuesta y responderla. Y en segundo lugar, te vuelvo a decir que hubo originalidad en ese gráfico, marcando un poco la historia natural de esta problemática. Igual después yo, cuando el doctor Pizarro autorice, entrará la segunda parte, que es qué tan consistentes son los hallazgos. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar de la presentación para terminar la primera parte? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, estuviste muy bien, Lucía. La verdad, a mí me parece, lo primero que decía Arturo es fundamental en lo que nosotros queremos presentar. Ustedes presentan esto para saber cómo se van a mover y para ser consistentes en las presentaciones. Y consistente significa ir a responder una pregunta con lo que quieran y no irse del tema, ¿no? Y lo más importante de todo, probablemente, sea que muchos de nosotros que no conocemos el tema, entendimos lo que querías decir, entendimos la respuesta que querías decir, ¿no? No conocemos esto y nos diste un aspecto del tema bastante, como decían ahí, focalizado, estructurado, consistente, ¿no? Donde el objetivo se alineó a la conclusión. ¿Está bien? Y sí me parece que tuviste una condición que me parece muy importante para esto. Tuviste consistente en cómo lo dijiste, ¿no? En ningún momento te trabaste, fuiste puntual, ¿no? No, te fuiste concisa, y eso, y esas cosas marcan para el que escucha, ¿no? Para ustedes, para la formación de ustedes, marca para el que escucha un aspecto positivo sumado a lo que tiene que ser el tema en cuestión, ¿no? Para mí estuvo bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Gracias. Estuviste muy bien, la verdad. Muchas gracias. Bueno, fuera de esto, vamos a hablar del tema, obviamente. Hay gente de obstetricia también. Ahí está, ya no te veo atrás. Allá, hay varios. Bueno, seguramente ustedes también por supuesto, a hacer algún comentario que nos aporte a nosotros y todo. Y obviamente, el que quiere comentar acerca de esto, hacer preguntas, está abierta la segunda parte. No sé quién quiere empezar. ¿Eh? Está en la guardia. ¿Alguien quiere empezar? Sí, doctora. No, primero te felicito porque yo soy Lucía, soy la paciente que siguió a esta paciente junto con Ignacio, que claramente sin Ignacio me muero, pero fue o sea, la presentación estuvo buenísima porque claramente para nosotros encontrarnos con pacientes con deseos de embarazo con estos antecedentes no es fácil, obvio. Eh, es verdad que nuestro asesoramiento cada vez es más, como lo dijeron recién, mucho más relativo y no solamente porque, digamos, la medicina cambia, sino también porque los pacientes cambian y las decisiones son de los pacientes y nuestro compromiso por ahí es informar bien y entender los riesgos. Y la verdad que nosotros ya entendimos que las pacientes deciden embarazarse en situaciones de muchos riesgos, que por ahí nosotros como personalmente no toleraríamos,
pero, pero estamos muy acostumbrados a acompañar esos procesos y también te encontrás con un montón de complicaciones en esos procesos, como la pancreatitis que hizo que, no sé, casi me muero, pero, pero bueno, la verdad que estuvo muy buena la presentación y eso, y abre a una pregunta que nos encuentra todos los días. Así que lo felicito. Muchas gracias. Gracias por venir también. ¿Alguien quiere hablar? Ahora ya hablamos del tema, en realidad, ¿no? De los datos, del tema, de todo lo que... O de preguntas, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo sobre el tema? Cuando haces el gráfico y marcas la historia natural de la respuesta al tratamiento, que se expresa en que hay cada vez pacientes con esta problemática y que sobreviven y que la evolución es muy favorable, ahí hay dos posibilidades. La primera posibilidad es la efectividad del tratamiento, pero la segunda es que cada vez se estén incorporando pacientes que tienen menos riesgo. Y esto ha sido sistemático en las presentaciones de todas las cosas que hemos discutido aquí. Cada vez que discutimos un ensayo clínico decimos, che, se trata de una población que no tuvo la potencia suficiente estadística para demostrar una diferencia. ¿Por qué? Porque no hubo eventos. Y cada vez se incorporan poblaciones que tienen menos riesgo. ¿De acuerdo? Ya sea como resultado del tratamiento global o ya sea simplemente porque se incorporan enfermos que tienen una mejor evolución y un mejor pronóstico. Hay un pequeño datito ahí muy chiquitito que vos dijiste, lo que respondían a los bloqueantes cálcicos cada vez tenían mayor proporción de participación. Y eso ya es un indicativo de que se trata de poblaciones de menos riesgo. El último dato, por supuesto, segundo tema, debido a que son muy pocos pacientes, los intervalos de confianza de esto muy grandes, o sea, es 20% más menos 30 unas veces. Y el último dato es realmente, para mí, demasiado bueno para ser cierto. Así que yo diría que tengo mis dudas de que la evolución ha sido esta, pero vos lo resolviste perfecto, lo interrogaste. Por ahora, nada ha cambiado sustancialmente. Sí, no. Completando con el dato, muy vinculado al tema que plantea Arturo, el estudio más potente es el de Verdad de 2009. Sí. La población ha ido probablemente mejorando la incorporación porque las detecciones fueron más precoces, pero en 2009, a los fines prácticos, disponíamos exactamente de la misma cantidad de medicaciones útiles que disponemos ahora, a pesar que entre 2009 y 2025 aparecieron muchísimas más drogas, las únicas autorizadas que son los prostanoides y los bloqueantes cálcicos ya existían en 2009. Y además el estudio Bernard fue el estudio más numeroso. Por lo tanto, se puede decir que probablemente ese estudio marque la realidad de la población de los pacientes con hipertensión pulmonar. Quiero hacer una consideración respecto a lo que ya se comentó de los bloqueantes cálcicos. Por supuesto que los pacientes con respuesta positiva a los bloqueantes cálcicos son minoritarios, es la mayoría, es la minoría reemplazo. Y esos pacientes no siempre tienen una estabilidad en su respuesta. En general, yo te diría que casi universalmente tienden a ir disminuyendo su respuesta a los bloqueantes cálcicos. Y quizás el embarazo también acelere esa decrepitud de la utilización. Por lo tanto, esos pacientes que son responderos a los bloqueantes cálcicos probablemente tengan una modalidad de hipertensión pulmonar más atenuada o más benigna que los pacientes en general. Bien. Por lo tanto, creo que la población sigue siendo peligrosamente siempre. Y hay un detalle que aprovecho que está, tal vez sea para el final, pero aprovechando la presencia de los obstetras, eh, un tema que no se presentó porque no forma parte del objetivo de la monografía, es qué cosa hacer en el periparto. El parto en sí mismo es un factor de riesgo porque vos lo dijiste, genera factores de riesgo adicionales. Pero el momento supremo del riesgo es el postparto inmediato, las primeras 48 horas.
porque es un momento de que vuelve la circulación sistémica, mucho líquido que está previamente retenido por las causas que ellos sabrán explicar mejor que nosotros, y por lo tanto constituye el momento de mayor riesgo. Pero la presencia de los obstetras acá me sirve para introducir un tema que vuelvo a decirte, vos no lo mencionaste porque no formaba parte de la monografía, pero que nos resulta útil a nosotros cuando nos enfrentamos a la paciente que finalmente decide seguir adelante el embarazo y nosotros lo vamos a acompañar, y que tiene que ver con el qué anestesia usar, porque vos Sí. pusiste un dibujito con una máscara que sugiere una anestesia general. En general se tiende a usar anestesia general, me parece. Perdón, se tiende a usar anestesia raquídea. Sin embargo, en mi modestísima opinión, porque no soy obstetra ni soy anestesista, la anestesia raquídea constituye un problema mayor que la anestesia general, porque constituye una vasoplejía crural que el anestesista abastece con el aporte de solución fisiológica para mantener la presión arterial. Y por lo tanto, ese suplemento de solución fisiológica se incrementa a la sustracción de líquido del espacio intravascular que está retenido en el posparto inmediato. Y por lo tanto, sobrecarga el volumen minuto que no puede pasar a través del pulmón. O mejor dicho, aumenta el volumen que no puede incrementarse como volumen minuto porque tiene el stop pulmonar. Por lo tanto, constituye un riesgo mayor. Eh, Insisto, por tercera vez, no forma parte del tema de tu monografía, pero no sé, si la Sí. presencia de los obstetras acá y su respuesta quizás nos ayude a dilucidar en el momento de tomar decisiones, si es que nos permiten a los cardiólogos y a los neumonólogos, que no sé si hay alguno acá presente, a los fines de sugerir qué anestesia usar en su momento oportuno. No, totalmente, y ya le doy la palabra a la doctora. Eh, a lo largo de los estudios hay una tendencia en donde los primeros estudios, los más antiguos, tenían más porcentaje de anestesia general. Y ya los últimos van más por una anestesia regional, lo mismo que eso en cuanto a la cesárea. Si uno ve también el tipo de parto, había más cantidad de partos vaginales al principio y ahora ya se opta más por la cesárea. Eso en cuanto a la tendencia que hay en los estudios. Por eso yo hablo de las limitaciones grandes que hay en donde no tenemos mucha alta evidencia para justificar una estrategia de elección, pero bueno, sí se puede observar esa tendencia a lo largo de los estudios analizados. A ver, no me acuerdo, esta chica creo que fue con general, o no me acuerdo. Fue con general. Creo que fue con Sí, general. general. A nosotros, obviamente que desde lo obstétrico, hacer una anestesia regional para los resultados fetales y neonatales es mucho mejor, porque por supuesto la anestesia general de alguna manera le llega al recién nacido y Claro. en general su adaptación es distinta. Pero por supuesto, o sea, desde lo hemodinámico, claramente los voy a escuchar más a ustedes que tomar yo la decisión de qué tipo de anestesia repercute más, pero nosotros podemos hacer tranquilamente una cesárea con anestesia general, estamos acostumbrados y los resultados no cambian tanto tampoco. Entonces, desde lo hemodinámico para el paciente es mejor y hay que hacer una general, cambiamos un poco el protocolo en el cual uno pone los campos para la cesárea, estamos como, lo preparamos distinto para el tiempo de llegada al bebé en el útero sea mucho más corto, pero no nos cambia demasiado. O sea, neonatólogos preparados y en un lugar como el nuestro, estamos completamente preparados para hacerlo de esa manera y que salga bien. Y de hecho, en este caso salió bien. El bebé estuvo, creo que, desde el principio con la mamá en el posparto inmediato. Eh, pero, así que en eso no tenemos un problema. ¿Sí? No, yo lo que quería decir es un poco lo que dijo el doctor Cajide. Me parece que este descenso en la mortalidad obedece más no a la evolución médica, sino a la selección de pacientes. Hoy en día existen formas de estratificar bien el riesgo en la hipertensión pulmonar y no solo por tener hipertensión pulmonar, todo es lo mismo. Me parece que hay grados. eh,
el conocimiento de que esto es una contraindicación es extenso, con lo cual las pacientes que se embarazan, yo intuyo que son más sanas que las que se incluían en los primeros estudios, y por eso se debe el descenso, lo cual hará que veamos si la contraindicación tiene que ser general o si hoy en día podríamos pensar que las hipertensiones pulmonares de bajo riesgo o incluso alguna etiología puntual podrían pensar en embarazarse. Ese es mi concepto. Sí, la herramienta terapéutica que existe, como dijo el doctor, no ha variado con el correr de los años. Quizás lo haga en el futuro, no lo sé. Y lo último que quería acordar es l- la reflexión ética. Eso lo podemos discutir un poquito porque no siempre el querer es sinónimo de que se puede. Si no, se trasplantaría gente hasta los 80 años y no es así. También el médico, o bueno, todo lo que incluye la medicina, no solo los médicos, deberíamos hacer un aporte no solo en información, sino en orientación y exponer los riesgos que, como vos bien dijiste, ejemplificando con esta paciente, existen. No solo es muerte, también existe un feto, también existen malformaciones, también existe, bueno, un Trasplante. montón de cosas que hay que tener en cuenta. Así que, nada, eso. Apoyando esto que dice Lucho, la verdad que por suerte cardiología creo que cada vez se mete más en lo que es el asesoramiento preconcepcional de las pacientes. Tenemos un montón de pacientes, porque han surgido nuevas especialidades o no, que tienen patologías genéticas, que tienen riesgo arrítmico, riesgo de insuficiencia cardíaca, de hipertensión pulmonar, y creo que este ida y vuelta que estamos teniendo con los distintos grupos nos hace fuerte como institución. Creo que el mensaje, más allá de, fue excelente y te felicito, como nos tenés acostumbrados siempre como residente y como profesional, Lu. Creo que el mensaje es que este tipo de pacientes de tan alto riesgo deberían manejarse en centros que tengan la posibilidad de la multidisciplina y el sostén, sobre todo para sostener, valga la redundancia, las complicaciones que son propias de esto. Muchas veces no podemos elegir qué pacientes se embaraza, a veces ya no llegan embarazadas, ya no llegan con las complicaciones de las distintas patologías. Creo que la clave está en poder manejarlas en centros con experiencia, por un lado, con profesionales predispuestos, que estén interconectados, que estén comunicados y que tengan la posibilidad del sostén como para poder sostener estas complicaciones. Así que, sí. Total. Y gracias. Total. Sí, no, es muy cortito. Referente a la anestesia raquídea y general, uno puede hacer todas las consideraciones fisiopatológicas acerca de cómo se mueve la hemodinamia de una condición y otra, pero haciendo un comentario muy troglodita y muy primitivo, uno tiene la sensación que cuando está con anestesia general y uno puede controlar todas las variables mucho mejor que cuando está con anestesia raquídea, y desde el punto de vista hemodinámico y con monitoreo hemodinámico uno tiene la impresión de que las cosas están más bajo control. Segundo tema, hubo otro aspecto que vos señalaste que se me escapó recién, porque el hecho de de las características de la población, como señaló muy bien el Luciano Lucas, impacta en la respuesta. El segundo tema, que lo dijiste dos veces y que creo que hay que volver sobre ello, es sesgo de presentación. Cuando uno hace un estudio randomizado, eso se eleva a un registro internacional que te obliga a comunicar el resultado. Cuando vos haces estudios observacionales, simplemente decís lo que estás haciendo, lo que hiciste o qué sé yo, y ahí nadie va a decir, mira, publicamos sobre este paciente y tuvo una altísima mortalidad, no lo hagan más porque nosotros nos equivocamos. ¿Quién va a decir eso? Por lo tanto, lo que hace es sotoboche, no comenta nada, y entonces hay una mirada muy, muy artificial de lo que está pasando. Así que quería revisar ese segundo concepto que vos lo señalaste. No, perdón, no revisar, simplemente resaltarlo, pero vos lo pusiste perfectamente sobre el tapete. Gracias, doctor. Perdón, ¿eh? Coincido. Si bien es necesario mencionar la experiencia argentina, que por supuesto es valiosa, me parece que es una experiencia a mitad de camino y que probablemente tenga algunos sesgos. Mientras no se despejen esos sesgos y no se complete el trabajo, yo preferiría no hablar de ellos. Bien. En el mejor de los casos, la mortalidad es aproximadamente del 15%. En mi opinión, es inaceptable. Y voy a decir mi opinión personal porque todas las semanas, bueno, no todas las semanas vemos pacientes con hipertensión pulmonar y están embarazados, pero todas las semanas vemos pacientes con hipertensión pulmonar y en algunos casos tenemos el horror de ver pacientes que vienen diciendo que están embarazadas. En mi opinión personal soy consistente, o mejor yo soy, eh, eh, apoyo firmemente
la opinión que tienen las guías. En cualquiera de las clases funcionales, una mujer con hipertensión pulmonar es conveniente de que no se embarace. Por supuesto que es su decisión individual y la vamos a respetar y la vamos a acompañar. Pero no solamente por el 15% de mortalidad, sino por algo que vos mencionaste muy claramente. La paciente después suponiendo que le vaya bien y tenga un parto feliz y un bebé sano, la madre va a seguir gravemente enferma. Y eso constituye también un factor ético que se tiene que tener en cuenta al momento de decidir si uno va a ser padre o madre. Saber si va a poder seguir siendo padre o madre del bebé que nace. O sea que no solamente pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida del feto y además corre el riesgo de dejar al hijo huérfano a breve plazo. Por supuesto que uno no va a influir en la decisión de la paciente, mejor dicho, va a tratar de influir en la decisión de la paciente, lo que no la va a forzar esa decisión. La vamos a acompañar con la decisión que tome, pero en mi opinión está formalmente contraindicado el embarazo en la hipertensión pulmonar. Perdón, y Sí. otro comentario es que a pesar de la disminución de la mortalidad materna, fíjense que la mortalidad fetal es Sí. altísima. Y digamos, eso es un punto, habría que ver los casos que tuvieron, pero un 18% de mortalidad fetal es como para nosotros es tremendo. O sea, menos del 1% en población habitual, y en población de riesgo con otro tipo de patologías tampoco supera el 5%. Entonces, pensar en un 18% y con un mecanismo que probablemente no sea tan conocido, es difícil también eh, el seguimiento, porque ante algunas cosas uno tiene clarísimo cómo seguirlo y cómo se puede manifestar, pero en otras situaciones por ahí no. Entonces tiene eso también, ¿no? Total. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? Lucía, felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias a todos.